contemporánea traemos a los autores y a las autoras más destacados de nuestro panorama literario y editorial y teníamos pendiente traer a una de nuestras grandes autoras, a Ángel Oréstore, que, bueno, pues que ha irrumpido, escritora de poesía, profesora, editora, y ha irrumpido en el panorama narrativo con esta novela, Leche Cruda, que lleva nada más y nada menos que 3 ediciones, lo cual es toda una odisea en el panorama literario y editorial actual, que es muy difícil mantenerse en venta, en catálogo de lectores, lectoras. Es una auténtica proeza. Y lo hablábamos antes de empezar, quizás porque esta novela tiene matices muy singulares y está contada desde lugares desde donde no se ha contado la vida, la historia y lo que nos pasa a los seres humanos. Y creo que esa es la gran fortaleza de Leche Cruda, la primera novela, que espero que no sea la última, de Ángelo. La acompaña María Eloy García, también reconocidísima, otra de las voces contemporáneas más destacadas en Málaga. Mucha gente me lo dice, hay muchos escritores y muchas escritoras en Málaga. Digo, sí, debe ser que es una tierra que da muy buenos escritores, muy buenas escritoras, y da esa cosa de escribir no solo poesía, que es tradición de poeta, una de poetas en Málaga, sino también ahora, como ha hecho Ángelo, pasarse a la narrativa. Quiero también destacar que esta tarde nos acompañan algunos de los participantes en el proyecto Acto Reflejo, que hace Cristian Alcaraz y Ignacio Martínez, y que además estamos colaborando con ellos en unos talleres de poesía y de escritura poética, y han tenido a bien acompañarnos esta tarde aquí para escuchar a Ángelo y a María, y estamos muy contentas de que estéis aquí esta tarde, que nos acompañéis, y esperamos que lo paséis bien y disfrutéis. Estáis más que invitados a todos los actos, que tenemos muchos en la Fundación, que además siempre, a mí me gusta decir que los actos de la Fundación intentamos que tengan siempre algo especial para que cuando nos vayamos de aquí se nos queden cositas para darle vuelta a la cabeza, y también se nos queden cositas que nos muevan por dentro, ¿no? Y estoy segura que el encuentro de esta tarde, con dos corazones tan bonitos como son los de Ángelo y los de María, seguro que nos vamos a ir dándole muchas vueltas a la cabeza y con ganas de leer Leche Cruda de Ángelo. Así que nada, sin más, muchísimas gracias a las dos por acompañarme, por aceptar esta primera cita de voces contemporáneas, y somos todas oídos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Ángelo, ¿qué pasa con tu hijo? Muy bien. Exactamente. ¿Cuánto se quedó? Pues... 2000... Creo que 2000... No, 2000 no casamos. Por lo menos de 2010. No, porque es de 2010. Antes. 2008, 2009. ¿Sí? Sí. Wow. Una pasada. No vamos a sumar. Casi 20 años. A ti te afecta menos, pero a mí me afecta muchísimo hace la suma. La verdad es que Ángelo, desde que llegó... Bueno, no sé cuánto tiempo llevabas aquí. ¿Cuánto tiempo llevabas aquí cuando yo te conocí? Un año. Un año, y no tenía maldito acento el tío. O sea, venía de Italia hace un año y aunque tenía muchísimo acento, una cosa increíble. Yo no sé si tiene un don para los idiomas, qué sé yo. Yo que siempre creo que los idiomas son como a la persona, ¿no? Como que yo me enamoré del español. Y como que coqueteé con el español y entonces empezaba a asumir como cuando te enamoras de alguien, que te empieza a parecerte a esa persona, pues lo mismo, ¿no? Sí. Y se me ha ido olvidando también italiano, claro. Claro, de hecho llegaste a tener un poquito de tirria. Creo que en este libro también, sí. Que eso lo quiero yo advertir. Ahora que he escrito una cosilla a modo de, para que luego tú amplíes, porfa, en todas las pinceladas que voy a dar yo, ¿vale? Sí. Y el idioma es una cosa muy importante y me ha encantado. Me ha encantado cómo define el idioma. Es decir, cuando una persona habla varios idiomas, madre mía, está el tesoro y saber explotarlo más. O sea, quiero decir, de darte cuenta de la flaqueza. Ya tenía acento andaluz, cuidado, no solamente es que no tuviera acento italiano, es que ya tenía acento andaluz. No sabría decirte si malagueño o no, pero tenía acento andaluz, era una cosa increíble. Pero fíjate
fíjate, cuando estudié español en Italia, en la universidad, que solo estudié un año, tenía a una lectora, una profesora, que era andaluza, era de Córdoba, y recuerdo que decía, o sea, que si hablábamos con acento andaluz, como que nos quitaba punto. Era como, tenía como una suerte de odio hacia su propio acento. Hombre, yo supongo que para enseñar lo que ella querría era que pronunciara bien. Y pronunciar bien es tan relativo. Bueno, mira, lo que voy a hacer va a ser, bueno, en cierto modo es un homenaje al libro que me ha encantado, ya te lo he dicho. Y no sé si estoy del todo de acuerdo con Ana cuando ha dicho, porque al final es un libro para la infancia, habla de... Es un libro ensoñado. Es que me acuerdo de un libro que acabo de leer de filosofía, me voy a acordar de quién es el tipo, Bachelard, no me voy a acordar. Y hablaba del mundo ensoñado y el poeta de un ensoñado, está claro, y al libro no, es muy difícil que uno, que ahora te lo preguntan también, ese salto de la poesía a la prosa se me antoja tan difícil como idioma, como código, como todo, ¿no? Eso lo hablaremos después, que por lo menos a mí me parece enormemente difícil, enormemente difícil. De hecho, anda que no se te nota latigazo ahí, en finales que eso nos vale, te lo pido por favor. Bueno, te voy a pedir muchos favores. Yo quiero empezar porque yo soy una niña top. Bueno, ya no soy una niña, pero somos dos. Y la ventaja de quien valora la experiencia estética desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista artístico, es que puede disfrutar lo que yo llamo las sesiones en bloque. A mí me dan sesiones en bloque. Y las sesiones en bloque son obsesiones artísticas delimitadas en el tiempo que te mandan una sola información temática desde muchos puntos de vista, ¿no? Algo así como si tienes una pelea por una bombona de butano y sale a la calle y empieza a haber bombonas de butano por todas partes. Algo en lo que no te has fijado, de repente, cuando se crea esa experiencia, pues ya la ves en todas partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez fue el viajero episódico, ese viajero que te encuentra en cualquier travesía y que sabes que va a ser efímero, ya sea una gasolinera, un tren, un ascensor, ¿no? Y que nunca más volverás a ver porque es una especie de conocimiento en fuga. Otra vez la sesión en bloque fue Ofélica. Todo lo que sucedía era Ofelia, ¿no? Era el cuadro, el texto, la película, la prensa, una señora que apareció en un derribo muerta con la silueta del cadáver, todo era ofélico, ¿no? Y cuento esto porque el libro de Ángelo, o sea, así, leche cruda, ha entrado ahí en mi última sesión en bloque, que consiste en, le he llamado, a todas le pongo el nombre, Infancia Reloaded. No, la infancia reloaded, que es aquello que fuiste y ya no eres, y tu negas de haber sido, aquello de lo que nunca se sale del todo. De alguna manera, a lo mejor, no sabemos si siempre escribimos el mismo poema, si siempre hablamos de nuestra infancia, si hemos superado el traumazo de madre y padre y abuela y todo aquel que presionó, que quiso y taró a la vez, ¿no? Y claro, empiezan a salirme las frases que llevo a acumular desde que he empezado, ¿eh? Ahora vienen las tuyas también, claro. El origen de la infancia reloaded fue la balada de las madres de Pasolini, otro poetazo italiano de mucho cuidado, que decía: madres serviles, habituadas desde siglos a agachar sin amor la cabeza, a transmitir a su feto el antiguo, vergonzoso secreto de conformarse con los restos de la fiesta. Mariolina, todas las madres, herencia, a conformarse con los restos de la fiesta, que es muy fuerte. Yo a mí nadie siempre decía que voy a estudiar, pues si me decía que me iba de huelga, me decía que no. Esa cosa de el placer prohibido, ¿no? Conformarse con los restos de la fiesta, como digo. Luego también, si no la infancia que había entonces ahí, de St. John Birch, o la pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no tocando el suelo, de Dylan Thomas. Toda mi infancia se inclina a mi lado, de Joyce. Entonces, más mis propios textos, que también hablan de la nostalgia de la infancia. Y de alguna manera, yo creo que la experiencia de todos en la infancia, ese tararte de alguna manera, da igual en qué posición partas, desde la identidad, desde la diferencia, toda diferencia es hostil, ¿no? Y luego se recuerdan, luego también en la infancia se recuerdan las sensaciones, como en la página 53, que me ha gustado mucho, esa fiebre que uno tiene, que suelen ser las fiebres más altas que uno ha tenido nunca, sobre todo si tiene buena salud como yo, toquemos madera. Y cómo recreas esos 40 o 38 de fiebre
en el que hay un delirio gigante, lo escribí muy bonito, es preciosa esa parte. La mía fue mi primera sinestesia con la fiebre alta. Pero primera vez tuve la sinestesia, me pasó con la manta. La sinestesia es ese desorden de los sentidos, ¿no? No sabes ¿Qué te pasó? Porque la manta yo la estaba mordiendo y tenía sabor. Lo llamaré delirio. Me gustaría que leyeras ese texto luego, ¿vale? Vale. Luego también me ha gustado mucho el libro La mirada poética, que como digo, es la lengua propia de la ensoñación y ese látigo que te decía. Además he apuntado a las páginas, cuidado. 80, 83, 91, 113 y 180. Por si acaso se te olvida. Y luego has transitado por cosas complejas, cosas que hoy por hoy, que además a mí me encanta como labor del poeta, volver a semantizar, volver a nombrar las cosas. Por ejemplo, la palabra patria, que hoy es palabras como democracia o libertad, ¿no? Están llenas de fango todas. Creo que la labor del poeta muchas veces es renombrar, rediseñar y hacer una descripción de patria bajo el digotín. Definida en términos de esa especie de nostalgia del lugar de donde viene, del olfato, del gusto, la incidencia del rayo de sol en cualquier momento de un concreto equinoccio, ¿sabes? Eso es patria. Luego me ha acordado también de que si Vox fuera un poco más culto, fuera un partido de gente culta y erudita, utilizaría la Pérez Galdós, que tiene una definición de patria muy parecida a la tuya, mucho más conservadora, porque es mucho más desde el siglo pasado, pero también coincide contigo en dónde riegas tus plantas, donde... Eso un poco es la idea de patria, ese es el idioma. Ese idioma y como lugar transitable, como identidad, con toda la arista y los daños abiertos, porque todo lo que menciona salva, pero también mancha, que tú lo escribes muy bien en el libro, ¿no? La nostalgia de la procedencia, que dice en la novela, una lengua extranjera como identidad mestiza enseña a convivir con el fracaso. Y es verdad. Luego, el temazo de la identidad, que está hecha con infinita ternura, es decir, me ha hecho pensar, porque identidad que es como ensayo de una identidad de la infancia, me he dado cuenta de que al final yo no soy quien soy, porque quién es uno cuando es uno, si ni siquiera me parezco a aquella niña ya nunca más, nada más que he fingido lo que yo he querido ser, creo entender, al final soy lo que he querido ser, me da igual pero yo he concluido quién quiero ser, o lo que yo proyectaba querer ser. Y entonces, a mí eso sí que me parece una forma clara de definir una identidad, y él la describe maravillosamente, porque luego cuando la identidad tuya no coincide ni con lo que esperabas, ni con lo que esperabas tú de ti mismo, esperabas los demás que fuera, esperabas tú que era, y el pero se hace general, ¿no? Y tú eres el primero en la lástima, ¿no? En la lástima del ti. Entonces, creo que solo la razón poética, que estoy obsesionada, perdonadme, con la razón poética, que creo que es la única razón que todavía puede ampliar el mundo, inventar del árbol, mil árbol, inventar del género, mil género, inventar del yo, mil yoes. Y porque a fin de cuentas, la razón poética es el lenguaje del abismo, así que... Y luego, otra cosa me ha encantado la novela, por eso dices tú que es rara, pero no parece tan rara en ese sentido, ¿no? Son los apartados delirantes del ser gato, de cómo nos transmutamos en gato, ¿no? Interactúan entre los capítulos para ofrecer. Pero fíjate, ¿sabes que me ha recordado a mí a Jonathan Swift o me ha recordado a Robinson Crusoe de alguna manera muy a las novelas de los viajes del siglo XVIII? ¿No había caído en eso? ¿Sabes por qué? Porque ese delirio lo que hace es que te plantees, porque además lo hace intencionadamente, ese delirio de ser gato es una crítica al ser humano en realidad. Sí. Claro, entonces, ¿qué te crees que hacía Jonathan Swift si no? Con toda esa muestra. No había caído. Pues exactamente, era una cosa como, digamos, didáctica, ¿no? Y la alegoría se muestra como crítica de la sociedad de su tiempo y una visión de escape para redimensionar la relación madre-hijo también. Y luego, la importancia de la casa en ese sentido, esa mirada a tierra, porque Angelo, otra cosa que me gusta de un escritor, siempre me gusta, es que sea quien es. Tú lees novelas y luego no se parece nada a la persona que la escribe, digo, ¿cómo? Claro, me parece un ejercicio de impostura y automáticamente el escritor
escritor, no sé, a menos que no sea muy brillante, me cae automáticamente mal. Pero anhelo exactamente esa persona tierna que muestra, es exactamente esa persona sensible que muestra, y esa coherencia de la casa, incluso los alimentos, la nostalgia de la comida italiana, que se nota enseguida, de los lugares como nostalgia, ¿no? Que pareciera decir que si mi madre muere, mueren con ella lo que fue una casa, un país, un idioma. No en vano la madre no habla, sino que canta, no habla jamás. Y es como si el protagonista, su propio idioma no se le ajustara bien en la boca, es como si desde ese idioma suyo, italiano, solo tolerara el canto. Por favor, muchas gracias. Entonces, claro, se me acumulan las preguntas. Se me acumulan las preguntas. Tú has vivido un poco esto también. Sí, claro. Ella ha estado en Italia, Pues con mi madre. madre, sabe todo. Sí, por eso, una cosa que a mí me fascina, que precisamente hablando con Miriam Redre en su novela, habla de eso. Miriam Redre, Miriam. que acaba de hacer una novela Es que también la edad infinita. Exacto, que también tiene que ver efectivamente. Sí. No te digo que estoy obsesionada de que todo es infancia reloaded. En realidad, quizá se podría decir que ser adulto es una infancia reloaded. Sí. Bueno, a lo que voy, que claro, realmente no es un libro autobiográfico, no es para nada, es un delirio con los mimbres del ser, ¿no? O algo así, no sé. Y eso que vivimos también en un momento en el cual parece que todo tiene que ser autobiográfico, ¿no? Sí. Todo, o sea, estamos en la época, ¿no?, de la autoficción y parece que todo lo que estás leyendo y a mí me parece como tan reduccionista esa idea de, pero si la literatura está para imaginar, para pensar, para jugar, vamos a jugar a no ser humano, vamos a jugar a reinventarnos, una de las preguntas que casi siempre me han hecho es cómo está tu madre con la demencia, ¿no? Porque la protagonista es una madre demente que no habla y se lo que mi madre perfectamente mejor que toda la persona de esta sala, ¿no? Es plantear una pregunta, es plantear que la madre demente en el fondo soy yo también. Porque lo que le pasa a la madre que no habla y solo canta porque tiene demencia, es lo que me ha pasado en cierto modo a mí con el italiano. O sea que soy yo, pero ¿desde qué lugar? ¿No? Desde otra capa. Mi italiano es demente. O sea, mi italiano se me está olvidando. Entonces, ¿cómo puedo yo comunicarme y cómo puedo fingir que no se me está olvidando cuando estoy hablando con personas, ¿no?, que solo se comunican conmigo en italiano? Entonces tengo que fingir, tengo que actuar, ¿no? Tengo que buscar otras estrategias. Entonces toda esa cosa me ha llevado a pensar en cómo podemos querer, cómo puedo seguir queriendo a la persona que quiero en el momento en que mi propio idioma se rompe y ya no consigo hablar. Es que es muy fuerte. Es como que yo, por ejemplo, lo que estamos, nuestra conversación de ahora, a mí me costaría llevar a cabo en italiano. Igual necesita un Erasmus. Necesitaría un Erasmus, totalmente. Inmersivo. Total. Sí, no, pero es que además cuando uno habla otro idioma no es el mismo hablando, ¿no? No. O sea, que cuando tú hablas inglés es el mismo que cuando hablas italiano que cuando hablas... Pues está claro, cuando hablas italiano no. No. Lo que sí pasa a veces que cuando me enfado sigo teniendo mi yo italiano. Por algo será. No, es verdad que lo que pasa es que creo que, y eso es verdad que con Martín muchas veces lo hablamos, que cuando nos peleamos muchas veces Lo hago para que no olviden italiano. No, tengo un problema de comunicación, porque lo que yo entiendo, él usa una forma de decir, una forma de que son quizás más típicas de español, y yo lo leo como algo muy literal, como algo, y no entiendo, nunca consigo entender unas capas porque no las tengo. Es que tengo el oído que no está hecho a eso, ¿no? Entonces, crea conflicto también la mente, o sea, no estar, no tener... Pero por otro lado también te da libertad, porque cuando estás creando un idioma que no es el tuyo, puedes jugar con mucha más plasticidad, ¿no? Y eso es por lo que un día me lo comentó justamente Chantal, bueno, porque ella pasó algo parecido, pero ella era muy joven cuando llegó, o sea, que es distinto, pero ella me hizo notar eso, el tema de, bueno, si tú no te sabes tanto las reglas,
o también la regla de un idioma, cuando estás creando con más libertad, ¿no? O sea, entonces sí que eso a nivel de construcción poética sí que me parece interesante, ¿no? Como poder crear un idioma extranjero. Creo que realmente te da mucha libertad también. No solo. Y luego con respecto al salto ese de poesía y prosa, tío, no sé. Ya, de que yo tampoco, tampoco lo sé. Eso fue un encargo de Reservoir, que tú, como bien sabes, para mí Reservoir, la editorial es una editorial bastante fetiche, porque es donde se publicó Alison Bechdel, que María, justamente la maquetadora de Alison Bechdel, y Rocío, una amiga, también es la traductora, que nos conocimos también a través de ella. Y fue mágico, ¿no? Fue muy bonito como de repente la editorial donde publica una de las voces que más aprecio en el panorama literario, pues de repente dice, oye, ¿quieres publicar? Y digo, vale. Pero fíjate que a mí me habían encargado, se me habían dicho, ¿por qué no hablas de tu infancia, desde la masculinidad, con la relación con tu padre en Italia? Lo hice, pero no... Es verdad que tu padre transita, pero muy desde fuera. Es un fantasma, o sea que está en los objetos que deja en la casa, ¿no? O sea, porque los objetos, que es un poco, eso sí que tiene que ver también con mi madre, creo que tiene que ver también muchas veces cuando muere alguien, sobre todo, no sé si es una cuestión generacional también, pero por ejemplo para mi madre es como se siente que sigue casada con mi padre, ¿no? O sea, como hay esta cosa de que no, a mí me encantaría que se volviera a construir una vida en compañía de alguien, sobre todo ahora que es más mayor, pero no... Entonces, los objetos que están en casa están como un poco como los dejó él, ¿no? Y he querido imaginar en esta historia la cabeza de los pescados, de los peces que están allí colgada en el salón, que era una forma también de comunicación del padre con Mía, ¿no? Con la protagonista. Porque el padre, o sea, en mi caso, mi padre cuando muere, por ejemplo, intentó enseñarme a pescar como una forma de decirme te quiero, ¿no? Como mi herencia es la pesca, porque muchas veces la masculinidad siempre se ha articulado desde la acción y menos desde la palabra, ¿no? Y en este caso también, ¿no? Intenta llevarla, o sea, la pesca y todo lo que es este mundo de la manualidad, de lo artesanal está presente, pero ella quería que su padre le dijera te quiero. Hombre, claro, y sobre todo no ir a pescar, que también... Ya. O sea, que decirte que estos homenajes que hacen, pues, estos roles de padre, madre, a hijo, muchas veces queriendo que hagan lo que supuestamente es lo que a ellos les genera una cierta felicidad, y están viendo que tú con el pescado muerto estás desesperado, Ya. ¿sabes lo que te digo? Me entiendo la primera, ¿no? Ya. Pero no. No. Entonces sí que me he obsesionado en buscar formas alternativas de comunicación, ¿no? O sea, si yo con mi madre no puedo hablar el mismo idioma, no nos comprendemos, ¿cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo puedo hacer que mi madre... Y sobre todo un poco también una cuestión de herencia, ¿no? Es decir, yo con mi madre nunca he tenido conversaciones fluidas, pero yo sé que me quiere muchísimo. Entonces, ¿de qué forma ella me ha hecho entender que me quiere? Eso está muy bien también en el libro y lo explica muy bien. Entonces, le quería poner una situación de que ella ya no puede hablar, entonces ya la comunicación no se puede dar, pero ¿de qué forma? Y ahí está, por ejemplo, la comida, que es algo que bastante mediterráneo, que nos une, ¿no? Que esa idea de que eso va a ser real, que mi madre me sigue mandando palets de comida. Luego hay un punto también ahí muy tierno, que es cuando, porque claro, la madre italiana hace la pasta a mano, obviamente. Sí. Y esa manita tuya encima de su manita era muy tiernito. Sí. Como somos. O sea, esa forma de contacto que tú dices que es como más animal quizá que teórico, claro, porque si no vas con ella, como comprenderás, es muy difícil. Claro, es que yo creo que es interesante animalizarnos, o sea, buscarnos esa parte animal que tenemos y no tanto humanizar lo animal, ¿no? Porque humanizar lo animal me parece buen gusto, sinceramente. Pero sí que
de observar lo animal, que significa observar lo que siempre se ha tratado como algo que está por debajo del humano, observarlo y intentar aprender a convivir con... Al fin y al cabo es aprender a convivir con la diferencia. O también no apartar la mirada de la naturaleza, que esa es otra. Esa es otra. Que esa es otra, porque si a cada uno de nosotros nos pusieran ahora mismo en un bosque, imagínate Bueno. sobrevivir un solo día, voy a decir, ¿eh? Bueno, una sola tarde, voy a decir. O sea, es posible, ¿no? Ya. Y entonces toda esa idea también de... y además eso me pasó y te pasó a ti también, que llegó una gata, ¿no? Sí, Que sí. llegó una gata y tú, pero si tú ya habías convivido con gatos, Sí, ¿no? yo ya había convivido con un gato y uno se da perfectamente cuenta, que creo que también lo dices de otra manera, pero lo dices también, que al final te das cuenta de que el gato te deja vivir en su casa. Sí. Muy bien. Total. Y para mí fue un shock, porque era algo que no me esperaba, ¿sabes? Porque yo siempre había tenido perras en concreto, y de repente veo que la gata te coloca en otro lugar. Sí, sí. Porque el perro como que convive, el típico es leal, entiende que tú eres la persona alfa, ¿no? De la manada, y la gata no, era una más. Sí, Una totalmente. más y... No, una más y la más importante. Sí. Claro. Total. ¿Qué? Que los gatos son capaces de echarte de la casa. Totalmente. Y Total. del sofá y del sillón. Esto es mío, esto es mío. En los pelos, sobre Sí, todo. es verdad, además soy Juana, Sí, por lo sí, sé. verdad. Sí. Y tu perro un poco gato, Oye, que me gustaría. Bueno, y habla también de la identidad, porque luego también es verdad que Sí. está todo, ya digo que está atravesado de ternura. Entonces, esa parte de ese querer ser. Esa parte, bueno, es que no sé, no lo vamos a contar, porque si no, no va a tener gracia. ¿Lo Vale. quieres contar? Bueno, no sé, tú Pero eres. ¿qué? No, Hilario, habla del diario. Vale. ¿No? Que ahí es donde Sí. un poco Sí, cuentas esa especie de situación sí, personal de la de la protagonista. protagonista. Sí, entiendo lo que quieres Que, decir. sí, pero bueno, tú puedes contar lo que tú quieras, pero es ahí donde está la. Sí. Pero llama una cuestión de género muy clara, pero que te la encuentras en un momento, porque un momento además hacia la mitad final de la novela, porque me parecía interesante también ver cómo imaginamos una protagonista y cómo realmente podría ser esta mujer, ¿no? Este personaje, ¿no? Sí. O sea, ¿qué idea tenemos de alguien y de repente toda la capa que le podemos dar una vez que te da más información, ¿no? No, está clarísimo que además Como todo el mundo se prejuicio. pone en la situación, ¿eh? Claro. O sea, está muy bien hecho en el sentido de que todo el mundo se pone en esa situación frágil de la infancia, preadolescencia, la fragilidad servida en la mano y la dureza de darte cuenta de esa identidad diferente, claro. Sí. Pero da igual, la identidad diferente en todos los sentidos. Sí, en todos los Sin- sentidos. Sinceramente, yo creo que ahí se alía cualquier persona con ese relato tuyo. Claro, porque da igual que sea distancia de género, da igual que sea, pero todas nos hemos sentido diferentes. Sí, ¿no? Esa Claro, fragilidad ¿no? abierta, además con esa edad. Sí, Y siempre. es así que no, que esa tampoco se supera, ¿eh? Hablo de padre y madre, que también tiene mucho que ver con educación o colegio. Pero claro, todas esas frustraciones o toda esa dureza de vivir, también es verdad que no hagamos drama, no hacen a todo la ser inteligente que somos ahora, ¿no? Parece. Es verdad que algunos necesitan un psiquiatra o dos, pero bueno, aquí estamos ni sin pena ni gloria. ¿eh? Y a mí me parecía como interesante. Me gustaba mucho jugar porque para mí, al fin y al cabo, la poesía es juego, fundamentalmente. O sea, fundamentalmente, la poesía es jugar. Y esa irreverencia, un poco volviendo a lo que me dice de la narrativa, esa irreverencia, ese poco respeto, que yo creo que quienes que no son la narrativa muchas veces lo hacen desde un respeto concreto, ¿no? Como, y casi desde un lugar, a veces que puede ser casi, no digo de oficinista, pero como de desarrollo y de... Porque escribir una novela necesita también una constancia... Que el poema no, el poema es mucho más salvaje. Te llega, lo escribe o luego trabaja sobre él, pero llega, ¿no? Es como ¡pum! Una explosión.
Y sí que quería jugar un poco con eso, y en ese sentido sí que he mezclado géneros, ¿no? Porque la madre solo canta, entonces hay música italiana, Poemas, meto poemas, mío y ajeno, meto también el diario, porque es un diario de la adolescencia, y meto también un cuento, ¿no? Son todas formas distintas de decir, bueno, una novela puede ser más cosas también. Y no he ilustrado porque no sé ilustrar, pero hubiera sido muy interesante también, de repente... Bueno, hay incluso una acción dentro del libro, que ya la veis, Sí. porque eso se indica en el libro o no se indica. No, se debería indicar. Se debería indicar al inicio, bueno, pues indicárselo a otra gente que lo sepa. Vale. Que básicamente hay una página en los diarios, que la página 100... Bueno, la página... 45 creo. 140, sí. Madre mía. A ver, perdona. Claro, bueno. He dicho que soy todo. Hay una página en los diarios y yo le he dicho a María, bueno, le digo a la gente en las presentaciones y tal, que me gustaría que la arrancara. De hecho, aquí ya no está, ¿no? Aquí había una página que ya no está. Porque ese es mi libro, ¿no? Sí, sí, esa. Hay una página que no debe estar. Y tiene que ver con la historia, que es la clave. Y tiene que ver, y es otra ternura más, a pesar de arrancar la página. Sí, me parecía interesante cómo... Porque al fin y al cabo es un acto de fe. A mí me gusta mucho ese acto, esa cosa de decir, tú arranca la página, ya vas a ver el porqué, ¿no? Pero tú confía, ¿no? Confía en mí. Que es esta cosa de, tú no me conoces como si estuviera hablando otro idioma, pero tú confías que lo que te estoy diciendo tiene un sentido. Confía en lo primero que dices. Sí, claro. Hay que arrancar Antes de leerlo. Y ya luego se descubre el porqué. Y hay otra cosa también que siempre me parece interesante, porque quizá también hay otra cuestión, que es la del cuerpo, que está muy presente, ¿no? En la identidad del cuerpo, que tiene que ver quizá con mi formación también desde la performance, desde el teatro. Todo el rato no solo quiero contar la historia, sino que intento que quien lea se sienta parte de la historia. Sí. De hecho, hay muy poco diálogo y mucho diálogo interior, Sí. en el que, efectivamente, comunica todas las sensaciones, o muchas de sus sensaciones corporales y físicas, ¿no? Sí. Claro, eso puede ser como más animal, ¿no? Es que claro, y esa labor del poeta también es urgente. Creo que el poeta, yo creo que es el que mejor define muchas veces, o bueno, se supone que es el que mejor definiría cuál es la sensación, digamos, genérica de todo, ¿no? Porque para hacer una sensación algo general, imagínate qué eficacia hay que tener con el lenguaje. Ya. Entonces lo que me parecía interesante era también que la protagonista al fin y al cabo es una hija que no se encuentra a gusto en su casa, ¿no? En su entorno. Y la casa se supone que es el lugar del amor, el lugar de la felicidad, el lugar donde te enseñan, de hecho empieza con una tarjeta de la fiesta de la madre, ¿no? Porque te enseñan que amar es esto, que la casa... Exacto, sí. Y de repente, cuando tú arrancas una hoja, también estás arrancando, tú como lectora, estás arrancando algo desde un libro, que es un lugar sagrado y un lugar, ¿no? Que para quien lees un libro es algo muy importante. Entonces, realmente tú estás ejerciendo violencia en un lugar sagrado y de amor, como la violencia que se ejerce sobre la protagonista en su casa, ¿no? Entonces, a mí me parecía como gracioso, y me parecía pertinente, sí. Bueno, realmente mi idea inicial, pero evidentemente yo le digo a Reserva, mira, la primera edición era de 5.000 ejemplares. Entonces le dije, mira, antes de que llegue, yo voy a Barcelona, donde sea, y arranco las 5.000 hojas. O sea, ¿sabes? Y le hago como una acción para que llegue los libros con la página arrancada y para que la gente se pregunte por qué la página arrancada, ¿no? Sin que le hiciera a la gente. Pero bueno. Claro, lógicamente porque no se puede vender un libro roto, porque lo podrían devolver, porque claro, la gente puede pensar, yo no quiero un libro roto. Pero qué pena. Es lo que tiene salirse de las normas. Ya. Entonces, pero mi idea inicial era eso, o sea, hacer una performance en la cual iba a arrancar las 5.000 hojas y luego iba a hacer algo con estas hojas, que no sé el qué, porque iba a depender de... Pero si hubiera sido un día, 2 días, pues yo no me iba a levantar hasta haber agotado los 5.000, pero nada, no ha sido posible.
pero porque siempre también intento, ¿no?, llevar lo performativo a lo que hago, porque me interesa. No, y porque es muy interesante y otro lenguaje más y te aporta el libro. Sí. O sea, que decía, hombre, vamos a ver si la persona no le aporta nada al libro, es que yo con las personas tengo al rato indignaciones. Ya lo sé. Porque hay veces que aportan grandes cosas y hay veces que no aporta nada y tú te quedas con cara de gilipollas, perdóname la palabra. Sí. ¿No? Entonces, pero porque yo creo que la gente no termina de ser muy consciente de que hay que currárselo todo en la misma medida y que todo coincida. De hecho, tus delirios de gato están muy bien, son capítulos de delirios de gato, no son excesivos, están muy bien calculados y muy bien asociados con el guión, digamos, vamos a ponerle coherente de la novela, ¿no? Que tienen que ver. Es un paralelismo, pero en el delirio, ¿no? Y por eso te puedes perder el delirio, que si no, uno se perdería. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Sí, pero esta cosa de que muchas veces la persona, como decir, el acto de desnudarse, ¿no? Como me desnudo porque sí, porque no, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces una acción? ¿Por qué? ¿Qué aporta? Claro, exactamente. Y eso tiene que tener una directriz, una coherencia y una canalización artística de la misma manera que ha escrito el libro, desde la misma manera que ha escrito el poema. ¿Sabes lo que te quiero decir? No darle más valor a una cosa que a otra, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Total. Y entonces hay estos cuentos, que son el cuento de la gata, en el cual la protagonista de repente es la gata, porque en el intento de la hija de intentar comunicarse con la madre, pues le escribe un cuento, y ese cuento es porque la madre está obsesionada. Es que pasa algo extraño, ¿no? Que ella vuelve a su casa y la hija ve como la madre, que no habla, quiere mucho a la gata, pero ella no. Dice, ¿cómo puede ser que quiera tanto a una gata y a mí no me ha querido? O no ha sabido, ¿no? No ha sabido, ¿no?, comunicar su amor. Entonces, en su delirio, empieza a escribir. Dice, bueno, ya que la lleva al cementerio, ¿no?, la lleva, la acompaña, pues le va a contar un cuento que ella escribe. Y en este cuento es el cuento de la gata que está en la casa, se llama Cavalli, es una gata real. Pero realmente el cuento de Cavalli con su madre es el cuento de la hija con su madre, ¿no? Es un metacuento, exacto, es un metacuento. Entonces, pero me pasó muy bien, ¿eh? No, pero no me extraña. Súper bien. No me extraña. Súper bien. De hecho, al principio quería que toda la novela fuera el cuento, pero es que es demasiado difícil. Claro. Ella tiene que dar cuenta. Tiene que tener un... Sí. Y también creo que tiene que tener una herramienta de escritura que yo no tengo, no pasa nada, ¿sabes? Que no. Claro, pero todo eso se trabaja. Sí, o sea, que quizá en un futuro pueda, pero... No, te estoy diciendo esto, que no escribo una novela en mi vida, ¿sabes? Ni me atrevo. ¿No te atreves? Porque me salió un tostonazo. Porque yo creo... Fíjate, hay otra cosa que pasa también en la novela, que es curioso, no sé si te has dado cuenta, porque al final tiendes a escribir menos cada vez. O sea, había un momento que a veces, no sé si se convierte, no te voy a decir epigrama, o no te voy a decir... Sí, pero son... Pero hace como... que no sé si es intencionado, pero es hipereficaz. O yo noto metáforas donde no sé, La voy a usar. Ahora sí, gracias. No, pero seguro que es intencionado, te lo digo de verdad. Porque os daréis cuenta a medida que va avanzando el texto, Pero hacia sí. el final... Sí, cada vez más. Pero en ese sentido, sí, de hecho, todos los capítulos, los nombres de los capítulos, capítulo 1 hasta el 6, se van deshaciendo. Sí. Están como cada vez más, porque como esta pérdida del lenguaje y como ella, claro, ella se obsesiona tanto con la gata que desea ser esa gata, ¿no? Para que su madre la quiera, ¿no? Estamos dispuestos a hacer de todo al final para que nuestra madre nos quiera. Y además es muy urgente escribir este tipo de cosas desde ese lugar. A mí me urge escribir sobre el patetismo también, quizás, de ese rogar el amor, ¿no? Que vamos todos muy dignos por la vida, con un orgullo muy para arriba y nos hemos tragado ahora de Dios. Y ese verlo en el relato es tan eficaz, es tan sensible, tan tierno y tan eficaz para el lector, que ha vivido su miseria seguramente de otra manera, pero se pone al servicio, así que muy bien. Yo te pediría que leyeras un texto. Venga. De Dios. Son el cuarto. Ay, ¿que nos tenemos que ir? No. Estaba aquí dando la barriga, tan a gusto. Tú avisa que no tenemos fin. Sí, 45, lleva mucho tiempo. Sí, no, bueno. Pero yo me he dado cuenta. Cerramos con la
la lectura de algunos Venga, textos. muy bien, menos mal que tenemos alguien sensato aquí. Sí, Gracias, Ana. Sí, sí, hay que le Sí, preguntar. para Eso. pues hay que preguntar. Sí, para dejarle Pensé, espacio. la de la 189, ¿Cuál? es que la de la 100, hablo del latigazo poético, ¿sabes? 189. Este es que el último que he leído se me ha quedado en la cabeza. Oh, bonito, ¿eh? Ya, sí. Esto lo tenía claro. Pero no sé yo si esto como texto funcionaría, tú sabrás Ya. más que yo de estas cosas. Bueno, otro que también forma parte del cuento. Pero bueno, que en el fondo podría ser un aforismo que reúne, que resume todo lo que hemos dicho. Ah, muy bien. Sí, realmente es eso. O sea, en la boca del animal todo es hambre. Vamos, es Lo el te- final de un poema, tío. Es que venía de ahí. Me he pillado. Venía de ahí. Bueno, a todo eso, mientras yo busco esto, que yo realmente sí escribo, también gracias a María. Ya empezamos. No me interesa a nadie, ¿eh? Sí nos interesa. No, es verdad, y eso es bonito, ¿no? Porque me enamoré de la escritura de María cuando leí tus poemas y me gustó tanto que dije, María, yo te quiero traducir, que quiero que más gente, ¿no? Te conozca y conozca tu poesía y tu forma de ver el mundo, que me parece como tan necesario también. Y traduje junto a ti, realmente, o sea, que lo revisamos y tal, uno de sus poemarios, cuánto dura cuánto, al italiano. Y yo aún no escribía, yo traducía, porque tengo formación en traducción. Y fue súper curioso, porque claro, traducir al fin y al cabo es como el trabajo del actor, ¿no? Porque tú te tienes que pensar, yo he tenido que ser María para poder traducir a María. O sea, tú tienes que ser la otra persona para poder traducir y pensar, sobre todo cuando es poesía. Entonces fue súper curioso que traduje a María, pero y como el actor que tiene que dejar su papel y volver a asumir otros, pues a mí el papel de María como que se me quedó dentro. Y esta urgencia de escribir desde un lugar poético se me quedó ahí. Y desde entonces pues, empecé a escribir y empecé justamente haciendo copias baratas de los poemas de María, que encima se los leía con mucho orgullo. Y María, Me estás imitando, ¿verdad? pero no pegadiza, eso sí. No, pero te quiero decir una cosa. Pero es muy bonito. Eso le pasa a todo el mundo. Sí. Que empieza a leer o a encontrar algo que le fascina. Vamos, yo cuántas veces me encuentro a escribir y digo, coño, pero si estoy desnuda. ¿Sabes? Me pasa todo. Pero Bueno, lee lo que no quieren echar, léelo. sí, es que no le es que yo, tú sabes que yo no encuentro las cosas. Habrá arrancado también. Arrancaba. Debería. Di algo, Gloria. Y algo, porque última vez hablas de la guerra. La definición de página de la 51. No, ya lo he encontrado. Vale, os cuento una parte del cuento. Digamos que la protagonista es la gata, ¿vale? Entonces la gata que está hablando y dice: llegué a la conclusión de que los gatos no conocemos el abandono. Parimos con y sin el cuerpo. Escribimos palabras de amor lamiendo orejas y ojos que no son nuestros. Orejas y ojos de nuestras criaturas. No importa si no han salido de nosotras. Son nuestras porque todas somos del mundo. Con la lengua lavamos el miedo del rostro de la que sufre, como la gata de la colonia que adoptó una cría de conejo y le ofreció su pecho infectado para que no muriera. Y había palabra en la leche que cabalgaba de un pecho a una boca ajena. Su vida era breve, pero suficiente para saber que el hambre no distingue entre especies. Si los gatos tuviéramos lágrimas, lloraríamos al ver a una criatura abandonada. Es atroz sobrevivir al amor. El amor debería acabar con todo. La muerte debería pillarnos desprevenidos, pero no. Y eso era muy bonito porque es cierto que yo, bueno, he visto vídeos de cómo los animales muchas veces si ven una cría abandonada o se la comen, cuidado, o se la comen,
o la adoptan. O sea, que da igual que sea de otra especie, pero que si tiene una camada, pues la adoptan y dejan, o sea, se crían, la crían. Y de hecho había visto una gata criando a una cría de conejo en un vídeo, y bueno, lo he llevado aquí, me parece como muy bonito, me parece un gesto. O sea, que me parece muy bien las dos cosas. O te como porque tengo que sobrevivir, o te quiero y te adopto. O sea, las dos opciones también. Un último aviso haré, que hemos hablado mucho de ternura, pero cuidado con esa fragilidad del que viene del lugar herido. Ya, Puede atravesarle una carga de monstruosidad un poquito grande, como bien decía Kafka, ¿sabes? ya. Entonces de vez en cuando te atraviesa ahí una lógico y natural, que también es lícito. Ya. Eso sí, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Por aquí. Tiene que hago de secretaria, mire usted. Bueno, perdón. Mira, yo había pensado irme, me he puesto aquí detrás porque tengo un compromiso y me tenía que ir. Y bueno, pues me he podido. Un pequeño comentario, Sí, Ángelo. sí. La idea de Chantal, aunque yo la aprecio mucho porque somos amigos, no me parece la más adecuada. Porque no se trata de que cuando hablas una lengua nueva no conozcas la sintaxis o no conozcas los mecanismos que generan la gramática. Se trata de algo más radical aún. Y lo aprendí de Cioran. Es mi pequeño privilegio de dedicarme a la filosofía. Lo aprendí de Cioran, que decía que él, que escribía en francés, tenía la gran virtud de encontrar en la lengua algo que los franceses posiblemente no podrían encontrar, porque estaba libre de automatismo. La lengua es una mala madre. La lengua nos lleva a trampas terribles porque nos lleva a la inercia. Entonces nosotros decimos lo que queremos que digan y nosotros vamos a decir aquello que es fácil. El cerebro está automatizado y el cerebro va a decir lo que sea más fácil, lo que tenga el camino más corto, el más breve, el más lógico. ¿Bien? Y nos pasa también con el cuerpo, ¿no? Sí. Hay un automatismo también del cuerpo. O sea, la lengua. Entonces, la lengua, el ser hablante de una lengua nueva, por ejemplo, Thomas Mann no lo logró. Thomas Mann siguió escribiendo en alemán, a pesar de que vivió no sé cuántos años, 8 o 10 años en Estados Unidos, y le costaba muchísimo. Y lo único que hacía es que le escribía los discursos. Pues lo escribía en alemán, Pero en un punto no estoy de acuerdo contigo. no me importa. No, si no digo que le importe, Sí. digo que no le gustaría saber por qué. Sí. No, simplemente le digo, estoy de acuerdo en ese automatismo, estoy completamente de acuerdo, pero creo que el escritor, precisamente, ese no. ¿Y sabe por qué no? Porque se solaza en el charco del lenguaje, se empapa, se obsesiona, por lo menos yo. Depende del escritor. Bueno, ya, pero quiero decir... La mayor parte de los escritores viven también de las inercias y repiten. Y tenemos un montón de escritores españoles que repiten las modas que llegaron de Por Francia. supuesto. Y tenemos, el caso contrario también era Joy, que es triestino y además hablaba italiano con la familia y hablaba el dialecto, y sin embargo escribía en inglés y escribía los artículos de prensa en italiano. Pero coincidirá conmigo que se disfrute del escritor, Sí. que son Sí. pura y claramente las palabras. Escritores, vamos a llamarlo de raza, bueno, No. vamos a llamarlo de escritores creativos, que tengan capacidad de creación. Bueno, es que la creatividad, mire usted, me da a mí la sensación más que de palabras, es de una mirada. O sea, la forma de mirar se me antoja más creativa que la utilización indeterminada de palabras. Hay que canalizarlo en el lenguaje. Si no, Sí, no por eres, supuesto. si no eres escritor, Por supuesto. será otra cosa, será poeta, será pintor, será director de cine, solo vive de la mirada, ¿no? No, me refiero, obviamente.
bueno, entonces, nada, bueno, yo era este comentario de Chantal y después he visto cosas magníficas que me han gustado mucho y que yo he pensado y que yo he mantenido, que es por ejemplo cuando sobre todo ella ha hablado de identidad. Y bueno, pues Angelo vive entre dos naciones, vive entre dos lenguas o más lenguas, pero también vive como en el margen de género, es decir, que puede transitar, ¿no? Puede moverse, es decir, eso yo he llamado en algún momento identidades complejas. Yo lo he llamado identidades complejas. Entonces, pues, bueno, era el comentario. Muchas gracias, no, pero sí, Sí, cierto. sí, perdón. Te oigo. ¿Ibas? No, sino digo que es cierto, ¿no? También esa... a veces, yo entiendo lo que quiere decir en el momento en el que cuando, y eso me ha pasado, cuando tienes que escribir una novela que te encargan, a veces te tienen la... Pero que a ti no te pasa, porque tú eres... Bueno, pero espérate, acaba, a ver si me pasa. No, te ponen... Te digo como la cosa de ponerme el traje de novelista. O sea, coger todo lo que es... ¿Cómo se hace una novela? Pues se hace así, ¿no? Bueno, porque tú tienes una parte analítica muy grande, lo mío. Ya, tú me conoces muy bien. Tienes ambas cosas. Pero he luchado con ella. Muy bien. He luchado con ella para poder decir no, Muy bien. no. Y otra cosa importante, me han dejado hacerlo. Porque otras editoriales, o depende, ¿no? Hay editoriales que te dejan y otras que no. Quieren algo más comercial y ellos sabían que eso no es tan comercial, ¿no? Como... Bueno, no sé qué decirte también, No sé qué decirte. Yo no lo veo tampoco. A ver, tiene momentos, ya te digo, que te permites el lujo de ir demasiado lejos, pero me refiero al delirio, al cuento, a la abstracción quizás. Pero yo no lo veo que sea. Joder, que aquí la vamos a escribir como articulistas del periódico, como si estamos haciendo caso a las editoriales. Ya, y es una cosa que a mí me provoca mucha pena. Últimamente, ¿no? De lo que estoy viendo en el panorama, ¿no? Literario, sobre todo de novela ahora mismo, ¿no? Porque he leído muchísima novela, porque yo antes es que yo leía ensayo, teatro y poesía, y de repente escribo una novela. Tengo la sensación de que si por un lado está la autoficción, ¿no? Allí, ¿no? Como siempre, como todo tiene que ser autoficción, también una cosa que parece que prima más el tema que la literatura. Totalmente de acuerdo. Y no me parece... O sea, no, yo creo que la literatura y la escritura tienen que estar allí. O sea, tiene que ser lo primero, ¿no? Bueno, un poco lo que este señor decía. Sí, por eso. Sí que es verdad que como el tema esté de moda y le des ahí con todos los lugares comunes, que esa es otra. Si algo te enseña la buena literatura, huir del lugar común, Dios mío, pues así está, así. Además es muy difícil pasar de la poesía a la novela. Totalmente de acuerdo. Porque las estructuras son absolutamente totalmente diferentes, sí. Por eso me genera gran admiración la labor que ha hecho Años y la está aplicando, que le cuesta un trabajo. Es muy difícil. Muy difícil también, yo si tuviera que presentar un libro no lo haría con ella, porque casi te echa. Sí, ¿A que lo ha hecho usted? Sí, yo no me ¿Para qué atrevería. te gusta tiempo? No me atrevería. Ni yo me atrevería, solo faltaba. Sí, yo lo sé, o sea que... Pero es que de verdad, al margen de que tengo a mi amiga, es una persona que más admiro a nivel literario. Pero vamos, ¿alguien tiene otra pregunta que me pone colorada? Venga, ¿otra pregunta? Yo quería... Venga. No sé si hago bien en hablar como representación un poco de nuestro teatro, Sí. ¿no? Pero la verdad que ha sido una ocasión que pocas veces se da, ¿no? De poder estar aquí tan cerquita encima, ¿no? Y poder disfrutar un poquito de tu libro y bueno, de las distintas que nos has invitado también, de las distintas presentaciones, la verdad. Y lo que has hecho de pasar de poesía a novela, o sea, es que... Vosotros lo sabéis porque vosotros hacéis poesía, así que... Bueno, ahora lo estamos iniciando gracias a Sí, a ¿no? Cristian, Otra persona, eso. sí, a Cristian, y le estamos iniciando un poco en la escritura, ¿vale? Pues aprovechar esa frescura Sí. que es el mejor momento del Es mundo. verdad, Sí. Aprovecharlo, que estáis en el momento de diversión máxima. Y además estamos madre e hija también, Muy bien. habemos personas de todos sitios. Oye, iba a actuar, me he enterado, ¿no? El viernes. ¿No actúa en ella? No, el viernes no. No, creo que finalmente no. Pero
Sí, pero finalmente no han no. podido, están de exámenes. Ah, Son las más jovencitas y creo que estaban de exámenes, así que no. Ah, pues ellas dos sí. ¿Sí? Sí. Ah, Sí, dos sí, ya. Sí, pero Me ha tiene que llegado. hablar con todo el grupo. No, el grupo no. vale. Sí, van a estar ellas, sí, perdón, que se me ha ido por Puedes aprovechar el momento porque siempre digo que hay veces que cuando se aprenden también muchos prejuicios. Sí. Que ahora te ha traducido a Cavazzi, anda, ya lo voy a leer yo. Bueno, vamos a ver, no tengas prejuicios, ve a leerlo. No sé, que con el aprendizaje muchas veces también se adquieren más formas. Y Sí. en ese momento brutal en el que estáis, que es de empezar, es de gozar. Sin parar. Y además, ya te digo, somos de distintas edades, de distintos sitios, incluso de distintas culturas, ¿no? Y nos llevamos todos, ¿vale? Unicarne. Y en la novela, contar lo de la gata, eso es muy bonito, porque yo tengo una gata que me lleva a dormir. Se llama Luna. Te lleva a dormir. Y duerme conmigo, ¿eh? Se llama Luna. Ay, yo tengo una gata que se llama Luna también. Una gata negra. Y También tengo una negra, la mía es negra, se llama Sor Juana. la mía se llama Luna y tengo el Neko, el gato de la suerte, y cuando vino no ve la gata. Acaba un poco como si fuera una madre. La verdad que los animales dan mucha alegría y en el cuento que tú lo cuentes también en el cuento, lo de la gata, pues son muy importantes y muy bonitos. Muchas gracias. Gracias por venir. Nosotros también participamos, bueno, no tiene nada que ver, pero también participamos en una colonia que tenemos del ayuntamiento. ¿Ah, sí? Sí, de Palma a Palmilla. Bueno, Palma a Palmilla el 26 de febrero es todo. Y ¿Dónde está la colonia? ¿Qué? la colonia está en un huerto que tenemos urbano también, cedido por el ayuntamiento, son unas parcelitas pequeñas. Pero una colonia de gatos. De gatos. Pero que son gatos que hay por allí volados. Gatos callejeros que se cogen, se esterilizan y se ponen en el mismo No volvéis sitio. locos de gato allí. Claro. Y además que tenemos el parque periurbano cerca, entonces y por eso mucho también ese prestigio. Ay, qué divertido, no te trabajar en una colonia de gatos. Pues te he invitado cuando quieras. Pues sí. Yo que vivo detrás del cementerio San Miguel y ahí también hay una colonia y de hecho en mi cabeza la gata viene de la colonia. O sea, Y os voy a decir una cosa, que el ayuntamiento cada vez se hace menos cargo de este tipo de cosas, que a mí me dijeron que me fastidiaron, tuve que cazar a 9 gatas. bueno, Sí. claro, ¿dónde era? ¿A la Urín? En el Aurín el Grande, claro, era mi casa en el campo y me dijo, señora, su casa es su casa. Digo, sí, pero estos vienen del pueblo, vienen del pueblo. Estás empadronado. Sí, viene para la Urín. Pues nada, me voy a encargar yo. Lo voy a matar. Y damos Cualquiera mata un gato ahora, se asesina encima. esa alegría al fin, bueno. Sí. Bueno, gracias. No sé si hay alguien. ¿Alguna pregunta más? Hay firma, efectivamente, que quiera, podéis decir que el libro fuera y quien quiera que le firme aquí el amigo, está dispuesto con su pincel Pluma, de oro. con su pluma. Pero estamos aquí por una cosa. Bueno, no. Pretendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.